A veces basta un sonido, el tañido de una sola campana, para revelar todo lo que una ciudad entera ha intentado ocultar. Hoy presenciarás cómo un día cualquiera en Burgos, en 1895, se convirtió en el momento en que la dignidad de una florista encadenada y el silencio de un marinero abatido cambiaron el destino de todo un mercado. ¿Qué sucede cuando alguien que ha pasado su vida huyendo finalmente decide quedarse? Prepárate para adentrarte en uno de los episodios más humanos, tensos e inéditos de la historia. Si te gustan las historias reales que estuvieron a punto de ser borradas del mapa, suscríbete ahora y comenta desde dónde nos ves, porque necesitarás respirar hondo para seguir este viaje. Aquella mañana de primavera en Burgos, el mercado de San Juan parecía un día cualquiera para casi todos, pero no para Tomás. Se había despertado con una sensación de pesadez, como si aún cargara el casco del barco que perdió en el Cantábrico. Le dolía la espalda incluso antes de levantar su primera carga, y el olor a humedad en los arcos de piedra siempre le recordaba la bodega de un barco, mientras que muchos solo veían flores, fruta y agua que fluía por los canales. Él sentía el peso de cada paso sobre el pavimento mojado. Su abrigo de lana, desgastado por la sal y el viento, se le pegaba al cuello. La cuerda de su cinturón le rozaba el muslo, recordándole lo que sabía hacer: desatar nudos, abrir pasadizos, liberar cuerdas enredadas. Exteriormente, parecía un hombre fuerte más, cargando cajas y sacos. Interiormente, aún podía oír los gritos ahogados de la gente a la que no había logrado liberar de las cadenas aquella noche del naufragio. Tomás conocía el ritmo del mercado casi como la palma de su mano. Sabía que, más o menos a la misma hora en que la campana de la iglesia daba las 12, los gritos de los vendedores se intensificaban. Los precios comenzaban a bajar y los recaudadores aparecían para recordar a todos quién mandaba. Aquel día no fue diferente. Por un lado, la gente reía, discutía el precio del pescado, elegía flores para las fiestas. Por el otro, aquel estrecho pasillo donde parecía no entrar la alegría. Evitaba pasar por allí porque sabía que era donde dejaban los ejemplos, personas atadas con cadenas, con carteles colgando del cuello, como si fueran mercancía estropeada. Aún así, era imposible ignorar el contraste. Bastaba con que girara la cabeza para ver a un niño comiendo un trozo de pan y un poco más allá, a un hombre con las muñecas atadas, intentando ocultar su vergüenza bajando la mirada. Tomás siempre tragaba saliva en ese momento, sin decir nada a nadie, como llevaba años haciendo. Tomás ajustaba una cuerda cerca de la mesa de pesas cuando oyó un murmullo que crecía, de esa forma tan familiar. No era el típico sonido de una buena venta o de noticias alegres, sino de una curiosidad morbosa. Giró la cabeza lentamente, casi a regañadientes, y vio a dos capataces que arrastraban a una joven con unas cadenas finas en las muñecas. Se fijó en el detalle de las cadenas incluso antes de verle la cara. Eran delgadas, casi decorativas, pero claramente con la intención de humillarla. Le habían puesto un candado barato, de esos que cualquier marinero puede abrir sin mucho esfuerzo. Antes de comprender lo que ocurría, le llegó el aroma de las flores que llevaba en el cubo, mezclado con polen y el agua fresca que salpicaba el metal. También notó su cuidado. Incluso encadenada, incluso expuesta, sujetaba el cubo con firmeza, como si proteger esas flores fuera más importante que proteger su propia dignidad. Y fue entonces cuando algo hizo clic en su interior. Todavía no sabía su nombre, pero sabía, sin comprender por qué, que esto no debería estar sucediendo, y que si volvía a apartar la mirada, le dolería como si estuviera reviviendo el naufragio. El capataz alzó el cartel con la asignación de servicio, y la multitud comenzó a reírse de esa manera que incomodaba a cualquiera que alguna vez hubiera
sentido vergüenza injustamente. Tomás detectó rápidamente los errores en el papel, los artículos de la ordenanza intercambiados, la redacción torcida, la firma sin sello. Eran detalles que la mayoría jamás notaría, pero para él resaltaban como un grillete suelto en un mástil. Y cuando vio al capataz alzar el mazo para validar aquella humillación, su cuerpo decidió por sí solo. Tomás soltó la cuerda que estaba midiendo y caminó directo hacia la campana. Sintió el peso de todas las miradas, pero no se detuvo. Hizo sonar la campana con fuerza y el sonido extendió un silencio sepulcral por el mercado, como si todo se hubiera detenido en el aire. El eco rebotó en los soportales y regresó a él junto con recuerdos que no quería revivir. Sin esperar, se agachó, clavó el martillo en el eslabón de las cadenas de la joven y lo rompió. No fue un gesto heroico, fue un reflejo, el reflejo de alguien que ya había visto cadenas decidir destinos y se negaba a presenciarlo de nuevo. Cuando el candado cedió, el sonido no fue fuerte, pero pareció partir la plaza en dos. La joven no retrocedió, no alzó los brazos como esperando ser rescatada. Simplemente respiró hondo, como intentando comprender si era real. Tomás notó que no lloraba ni temblaba. Lo que más le llamó la atención fue la forma en que acomodaba las flores que habían caído en el cubo, como si ese simple gesto fuera el único control que aún conservaba sobre su propia vida. La multitud, que segundos antes había estado bromeando, guardó silencio, y Tomás sintió el impacto de ese silencio con más fuerza que cualquier grito. También notó la incomodidad del subastador, que intentaba fingir que nada había pasado, pero su mano temblaba ligeramente al sostener el martillo. Tomás no era hombre de discursos, nunca lo había sido. Pero en ese momento comprendió que si no hacía nada más, el gesto de romper las cadenas sería absorbido por la burocracia del mercado y transformado en un incidente aislado. Y eso no podía soportarlo. El inspector llegó apresuradamente, apartando a la gente a empujones, intentando comprender por qué había sonado la campana. Y Tomás vio en sus ojos la mezcla de irritación y cansancio, típica de quien sabe que existe la norma, pero a nadie le gusta que se aplique. Sin alzar la voz, Tomás pidió el libro de ordenanzas de 1886 y las pesas de la vitrina, como si solicitara algo que debería haber estado allí desde siempre. Habló poco, como de costumbre, pero esta vez su firmeza provenía de otra parte. Mientras el inspector buscaba los documentos, Tomás observó a Alma recoger con calma las flores que habían derribado los mismos capataces que la habían traído. Aquello le impactó más que cualquier injusticia que hubiera presenciado allí, porque era evidente que no intentaba aparentar fortaleza, simplemente la tenía. Cuando el inspector regresó con el pesado libro y las pesas de bronce, Tomás notó que toda la plaza contenía la respiración. Abrió el libro por la página exacta y colocó las pesas falsas junto a los oficiales, sin decir palabra. La diferencia era asombrosa. Fue como presenciar con sus propios ojos que el abuso no era solo moral, sino físico, premeditado, calculado. Y fue entonces cuando algo en su interior cambió. Ese día no se trataría solo de romper cadenas, sino de impedir que volvieran. Mientras todos miraban fijamente las pesas falsas, el inquilino intentó reaccionar, pero no directamente. Comenzó a hablar con una sonrisa forzada, de esas que se usan para intentar convertir un error en un malentendido. Pero Tomás ya no estaba en modo de evasión del conflicto, como lo había estado haciendo desde el naufragio. Estaba firme, casi inmóvil, sosteniendo la pesa de bronce en la mano, como si fuera el ancla que finalmente lo había anclado de una manera diferente. Con cada explicación enrevesada que inventaba el inquilino, Tomás sentía un nudo en el estómago, recordando la sensación de oír ceder la madera del casco la noche en que perdió a sus compañeros
Era como si su cuerpo respondiera a la mentira con memoria física. Sin necesidad de alzar la voz, señaló los errores en el letrero, mostró el artículo correcto del libro e indicó la firma falsificada. Toda la plaza se reunió, formando un círculo espontáneo que dejó claro que esta discusión ya no era entre unos pocos, sino de todos. Alma, siempre con el cubo pegado al cuerpo como si fuera una extensión de sí misma, observaba todo en silencio. Había algo en su expresión, una mezcla de cansancio y dignidad intacta que fortalecía lo que Tomás hacía sin que él se diera cuenta. Era como si su presencia le recordara que aquello no se trataba de demostrar nada, sino de impedir que alguien fuera aplastado por un sistema que nunca miraba hacia abajo. El subastador, al darse cuenta de que la situación se había descontrolado, intentó acelerar el proceso diciendo que el mercado debía continuar, que no podían paralizarlo todo por una duda técnica. Pero no era una duda, era un fraude. Y Tomás, que ya había visto de primera mano lo que sucede cuando alguien finge no ver un pequeño error, no lo iba a dejar pasar. Pidió que volvieran a tocar la campana para suspender oficialmente la subasta, y esta vez el sonido pareció vibrar en la piedra, en el aire e incluso en los corazones de la gente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Varias manos aparecieron ofreciendo testimonios, recordando aumentos extraños, comisiones que nadie podía explicar, e incluso un vendedor de quesos contó que lo habían amenazado con quitarle su puesto por no estar de acuerdo con el pesaje. Tomás lo escuchó todo, pero su atención siempre volvía a Alma, a la forma en que colocaba una flor caída aquí, otra allá, como si estuviera reuniendo las piezas de algo que aún no tenía nombre. Comprendió que si se marchaba después, dejaría tras de sí una situación aún más injusta. Y, por primera vez desde el naufragio, sintió un impulso claro, fuerte, casi inquietante, en el pecho. O quedarse y terminar lo que había empezado. Cuando la multitud empezó a murmurar, el arrendatario se dio cuenta de que la situación ya no se podía resolver con sonrisas y disculpas vacías. Llamó a los capataces con un gesto rápido, como quien aprieta una soga, pero Tomás estaba alerta. Sus muchos años trabajando con cuerdas lo habían convertido en un hombre que reconocía cualquier movimiento repentino. Uno de los capataces intentó apartar a Alma, quizá para recolocarla como prueba de que la subasta seguía siendo válida, pero Tomás dio un paso al frente sin pensarlo. No fue agresivo, fue instintivo. Se interpuso entre ella y el capataz con firmeza, como protegiendo algo que no debería haber sido dañado. En ese momento, todos se percataron de que la tensión había cambiado. Ya no se trataba de una simple discusión burocrática. Era un intento de silenciar lo que se estaba revelando. Fue entonces cuando el inspector del mercado pidió calma, pero su voz salió débil, amortiguada, por la presión de su propia conciencia. Sabía que esta escena mancharía el mercado durante mucho tiempo si la dejaba pasar. Tomás sintió una punzada en el pecho, un miedo familiar, el miedo a fracasar como lo había hecho en el barco. Pero en lugar de retroceder, plantó los pies con firmeza en el suelo húmedo de la plaza, como si echara raíces donde jamás imaginó que se quedaría. El escriba llegó corriendo, sin aliento, diciendo que faltaban algunas páginas del libro de ordenanzas. La excusa era tan absurda que provocó la risa indignada de la gente. No la risa de antes, burlándose de Alma, sino la risa de quienes estaban hartos de ser ridiculizados. Tomás fijó la mirada en el escriba y notó que el hombre evitaba mirarlo, aferrándose a las páginas restantes como si fueran brasas. Había visto ese tipo de comportamiento a bordo. Marineros ocultando los daños para evitar el castigo, aun sabiendo que ponían a todos en peligro. La misma lógica, el mismo miedo disfrazado de autoridad. Solo que, ahora, por primera vez desde que perdieron el barco,
Tomás no sintió ganas de aislarse, sintió indignación, y esa indignación le dio una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Exigió que abrieran de nuevo la vitrina, que trajeran todas las pesas falsificadas, incautadas en los últimos meses, y que llamaran a declarar a más vendedores. Y mientras todo esto sucedía, miró a Alma. La forma en que sostenía el cubo, incluso rodeada, incluso dolida por la humillación, daba sentido a lo que él hacía. No solo defendía a una vendedora de flores, sino que defendía la poca justicia que quedaba en aquel lugar. Mientras recogían las pesas falsas sobre la mesa central, Tomás notó un movimiento extraño cerca de los puestos de flores. Dos intermediarios, conocidos por presionar a los vendedores más débiles, pateaban discretamente unos cubos de agua, derribando flores y esparciendo pétalos por el suelo como si fuera un simple descuido. Alma lo vio, pero no reaccionó. Simplemente respiró hondo, y Tomás notó su microgesto, un ligero fruncimiento de labios, como si se hubiera acostumbrado a reprimir pequeños actos de violencia para evitar otros mayores. Aquello lo impactó profundamente. Era una especie de tristeza silenciosa que reconoció, esa en la que uno aprende a proteger lo que puede porque nadie protege el resto. No dijo nada, pero se acercó a los cubos caídos, recogió uno y lo volvió a colocar con calma en su sitio. El gesto no solucionaba nada, pero demostraba que estaba observando, y ser visto en una situación así puede valer más que la mitad de las defensas de una persona. Los intermediarios cedieron cuando se dieron cuenta de que todo el mercado estaba observando, no por él, sino porque la atmósfera de impunidad ya no era tal. El arrendatario, al darse cuenta de que perdía terreno, decidió acusar a Tomás de causar disturbios. Dijo que Tomás era un extranjero sin puesto fijo, dando a entender que no tenía derecho a interferir. Esta frase, aparentemente simple, hirió profundamente a Tomás. Desde el naufragio, nunca se había sentido parte de ningún lugar. Vivía de ciudad en ciudad, cargando mercancía como si llevara consigo su propia culpa. Pero en ese momento, el argumento le pareció tan injusto que casi se echó a reír, no de humor, sino de cansancio. Pensó en cuántas veces había guardado silencio para evitar problemas y al mismo tiempo había evitado echar raíces para no molestar a nadie. Siempre distante, siempre silencioso. Alma lo miró en ese instante, y su expresión pareció decir que había comprendido la herida que se escondía tras esa acusación. No por lástima, sino porque conocía ese tipo de expulsión velada. Tomás no respondió al arrendatario. En cambio, le pidió al inspector del mercado que llamara al alcalde. Sabía que involucrar al alcalde prolongaría la disputa y tal vez se metería en problemas, pero algo en su interior ya había cambiado. No solo defendía a la chica, ni solo a los vendedores. Defendía la oportunidad de dejar de vivir intentando no existir. El anuncio de la llegada del alcalde recorrió la plaza como un escalofrío. Todos eran conscientes de su trascendencia. Para los vendedores significaba la esperanza de que alguien con autoridad pudiera restablecer el orden en medio del caos. Para el inquilino, perder el control que había ostentado durante años. Para Tomás, el riesgo de ver cómo todos sus esfuerzos se volvían en su contra. Aún así, no se acobardó. Permaneció allí, junto a la joven florista, como si esa posición fuera parte de su propia respiración. Alma se mantuvo discreta, acomodando alguna que otra flor que quedaba en el cubo, y Tomás comprendió que no lo hacía por nerviosismo, sino porque las flores eran lo único que podía controlar cuando la vida intentaba arrebatárselo todo. La plaza quedó tan silenciosa que se oía el goteo del agua en los canales. El capataz se secó el sudor de la frente con un pañuelo arrugado.
y los supervisores fingieron que solo cumplían órdenes, evitando el contacto visual con los vendedores. Tomás sentía que su corazón se aceleraba, pero no de esa manera caótica que había visto en sus pesadillas. Era un ritmo constante, casi consciente, como si su cuerpo finalmente estuviera respondiendo a algo justo. Cuando el alcalde apareció bajo los soportales, la tensión creció de tal manera que parecía desplazar el aire. No era un hombre intimidante, pero tenía la postura de alguien cansado de los problemas, lo cual, por sí solo, haría que muchos se alejaran. Pero Tomás no retrocedió. Sostuvo la mirada del alcalde durante unos segundos, y en ese tiempo pareció como si ambos estuvieran midiendo no fuerza, sino intención. El alcalde exigió explicaciones, y el comerciante se adelantó de inmediato, intentando controlar la situación, lanzando palabras rápidas y dramáticas. Pero esta vez nadie en la plaza parecía dispuesto a creer esa versión. Varios vendedores comenzaron a hablar a la vez, no gritando, sino relatando todo lo que habían estado enfrentando en los últimos meses. Tarifas que cambiaban sin previo aviso, pesajes manipulados, amenazas veladas, agua negada a los floristas. El alcalde levantó la mano para pedir silencio, y Tomás aprovechó el espacio para presentar con calma el libro, las pesas falsificadas y el letrero alterado. Lo expuso todo sobre la mesa de piedra, no como quien acusa, sino como quien muestra lo que es visible a simple vista. Y fue allí, en ese simple gesto, donde la expresión del alcalde cambió. Dejó de parecer un simple administrador cansado y empezó a parecer alguien que por primera vez comprendía la gravedad de la situación. Cuando el alcalde tomó la pesa de bronce para compararla con la falsa, el silencio se hizo aún más denso. Giró el objeto entre sus manos, evaluando cada detalle, y Tomás se dio cuenta de que el hombre estaba pensando profundamente. No era una mirada superficial, era la mirada de alguien que sabe que, si se confirma el fraude, tendrá que afrontar las consecuencias políticas y sociales de años de negligencia. Un pequeño detalle llamó la atención de Tomás. El alcalde respiró hondo antes de devolver la pesa a la mesa. Era la respiración de alguien que comprendía que a partir de ese momento ya no podía fingir ignorancia. El inquilino intentó interrumpir diciendo que siempre ha habido discrepancias naturales en las medidas, pero la respuesta sonó débil, casi infantil. Tomás notó que algunos vendedores comenzaron a acercarse, formando una barrera silenciosa tras ellos, como diciendo, sin pronunciar palabra, que nadie allí permitiría que el asunto se silenciara. En medio de esa tensión, Alma seguía sujetando el cubo con firmeza, y Tomás notó cómo agarraba el fondo metálico, no con miedo, sino con seguridad. Era como si, sin quererlo, le confirmara en silencio que no lo hacía en vano. El alcalde pidió ver de nuevo el cartel de la subasta, y esta vez leyó en voz alta los artículos alterados. Cada palabra parecía golpear el suelo de piedra como un martillo. La multitud reaccionó con pequeñas exclamaciones, nada exageradas, pero lo suficientemente intensas como para mostrar que el ambiente estaba cambiando. El subastador se puso tan nervioso que dejó que el martillo se le escapara de la mano y cayera al suelo, produciendo un sonido seco que resonó en las arcadas. Tomás notó que el alcalde observaba la caída, no del martillo, sino del control que ese grupo ejercía sobre el mercado. Fue entonces cuando el alcalde se dirigió a la florista. Le preguntó directamente si era cierto que había estado pagando más de lo acordado y si había sufrido amenazas. Alma no lloró, no suplicó, no pronunció ningún discurso. Simplemente lo confirmó con unas pocas palabras, de forma sencilla, casi contenida, pero con una firmeza que impresionó incluso a quienes nunca la habían visto antes. Tomás vio que la expresión del alcalde cambiaba de nuevo,
no a ira, sino a una especie de indignación serena, la que suele preceder a las decisiones importantes. Y fue en ese momento cuando Tomás sintió, casi físicamente, que toda la plaza estaba a punto de transformarse. El arrendatario intentó recuperar el control diciendo que Alma estaba distorsionando los hechos, pero esta vez nadie en el mercado le creyó. Era evidente, la gente intercambiaba miradas, como si por fin encajaran todas las piezas que habían estado sueltas durante meses. Una mujer que vendía cebollas se acercó y dijo que a ella también le cobraban por ajustes de peso, que nunca coincidían. Un pescadero afirmó que ya había perdido mercancía porque los encargados le obligaban a reorganizar su puesto más de una vez por capricho. Y, mientras cada persona hablaba, Tomás veía cómo el arrendatario perdía la compostura. Intentaba reír, intentaba burlarse, pero su cuerpo lo delataba. Tenía los hombros demasiado tensos y la frente le brillaba de sudor a pesar del fresco clima primaveral. Tomás se dio cuenta de que esta figura, tan poderosa en la rutina del mercado, ahora parecía simplemente un hombre acorralado por su propia mentira. Sintió un impulso extraño, una mezcla de lástima y rabia, pero lo apartó. Ya no se trataba de sus emociones, sino de justicia para todos los presentes. A medida que se acumulaban las quejas, los capataces comenzaron a retirarse lentamente, como si presintieran que nadie los defendería. Tomás notó que uno de ellos miraba a Alma con una expresión que parecía de arrepentimiento avergonzado. Era demasiado tarde. El alcalde ordenó que se pusieran por escrito todas las cuentas y pidió que trajeran el resto de los documentos que el escribano juraba que se habían perdido. Para entonces, la multitud ya había formado un semicírculo que atrapaba a todos los involucrados justo en el centro de la plaza, y Tomás sintió que la situación adquiría una fuerza colectiva que no había previsto. Él, que había pasado tantos años creyendo que la única manera de lidiar con sus propios recuerdos era alejarse de la gente, ahora se encontraba en medio de toda una comunidad, de pie junto a él, porque alguien tenía que ponerle fin a aquello. Alma, aún con el cubo en la mano, lo miró rápidamente. No fue una mirada dramática, ni de gratitud exagerada. Fue una mirada simple y directa, como la de alguien que por fin encuentra a alguien que no lo suelta cuando el mundo intenta aplastarlo. Y esto, viniendo de ella, hizo que algo dentro de Tomás se calmara por primera vez en mucho tiempo. Cuando el escribano finalmente apareció con los papeles restantes, arrugados, con olor a humedad y arrancados apresuradamente de algún armario, toda la plaza dejó escapar un murmullo sordo. Tomás se dio cuenta de que el alcalde ya no creía ninguna excusa. Pidió ver primero las páginas relativas a la prohibición de exhibir personas con grilletes en la plaza. El escribano vaciló, y ese pequeño gesto fue más revelador que cualquier palabra. Tomás vio temblar las manos del hombre, como si sostuviera algo que quemaba. Cuando el alcalde abrió el documento, encontró exactamente lo que Tomás había dicho, una línea clara y objetiva que prohibía cualquier forma de exhibición humillante dentro del mercado. El silencio que siguió fue casi doloroso. Era como si cada persona allí presente absorbiera el peso de la situación. La constatación de que la humillación de Alma no solo era injusta, sino ilegal. Tomás vio a la vendedora de flores bajar la mirada un instante, no por vergüenza, sino por un alivio silencioso. Y en ese gesto había una especie de verdad difícil de explicar. A veces, el dolor que alguien lleva consigo no proviene solo de lo que sufrió, sino también del miedo a no poder demostrar nunca que no lo merecía. El inquilino se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando por completo e intentó desviar la atención, acusando a Tomás de usar fuerza excesiva para romper las cadenas. Era el último recurso de alguien desesperado. Pero antes de que Tomás pudiera decir nada,
Un hombre mayor, un vendedor de verduras, se adelantó y afirmó que todo había sucedido porque los capataces abusaban de su autoridad. Tras él, otra mujer corroboró que había presenciado situaciones similares y más gente empezó a intervenir. Tomás sintió un nudo en la garganta. Nunca antes lo había defendido una multitud. Nunca había sentido que alguien estuviera dispuesto a salir en su defensa. Toda su vida la sensación había sido la opuesta. Gente desapareciendo en el mar, gente a la que no pudo salvar, gente a la que su silencio no había podido proteger. Pero aquella mañana, al ver esa red de voces formándose a su alrededor y al de Alma, fue como si algo se rompiera en su interior. No de forma negativa, sino como abrir una ventana tras mucho tiempo en una habitación oscura. Y por primera vez en años, sintió que no luchaba solo. Con la atmósfera tan tensa, era casi inevitable que alguien intentara tomar el control por la fuerza. Uno de los capataces, quizá el más impulsivo, se abalanzó para arrebatarle el cartel alterado al alcalde, como si destruirlo borrara la evidencia. Pero no contaba con la reacción de la gente a su alrededor. No fue Tomás quien lo detuvo. Dos vendedores lo sujetaron del brazo antes de que pudiera acercarse. Fue un gesto rápido, pero cargado de significado. Tomás se dio cuenta de que estas personas, acostumbradas a agachar la cabeza, por fin estaban superando el miedo. El alcalde, al ver el intento de interferencia, ordenó que lo retiraran de inmediato. El hombre retrocedió, mirando al suelo, y Tomás sintió una extrañeza casi surrealista. Era la primera vez que veía a un representante de la autoridad defender la plaza del pueblo y no al comerciante. Mientras tanto, Alma permanecía en silencio, con el cubo en el suelo y las manos entrelazadas sobre el delantal. Parecía tranquila, pero Tomás podía darse cuenta, por la forma en que sus dedos se rozaban, de que ese día ya había superado cualquier límite emocional imaginable para ella. El alcalde les pidió entonces que llevaran las pesas falsificadas al centro de la plaza para que todos pudieran verlas, y cuando las alinearon en el suelo, las auténticas a un lado, las adulteradas al otro, no hacía falta ser un experto para darse cuenta de lo absurdo. Las falsas eran más ligeras, tenían un desgaste irregular e incluso marcas de limado toscas, como si las hubieran ajustado apresuradamente para favorecer siempre al inquilino. Tomás observó los rostros de los vendedores mientras se hacía la comparación. Algunos parecían avergonzados por no haberse dado cuenta antes, otros furiosos, y estaban aquellos que simplemente parecían demasiado cansados, como quienes por fin comprenden el motivo de meses de pérdidas, sacrificios y humillaciones. El alcalde se agachó, recogió una de las pesas falsificadas y la levantó sobre su cabeza para que todos la vieran. «Esto no es un error, es intencional», dijo con firmeza. La plaza respondió con un murmullo que sonó como un rugido contenido. Tomás sintió un escalofrío recorrerle los brazos. No era miedo, era la sensación de ver, por primera vez en mucho tiempo, la verdad dicha en público, sin necesidad de adornos ni exageradas muestras de valentía individual. La verdad estaba ahí, simple y visible, y eso lo cambió todo. La comparación pública de pesos pareció haber abierto una compuerta invisible en el mercado. Quienes antes murmuraban, ahora hablaban con claridad, como si el miedo ya no les sirviera de nada. Un pescador, con las manos aún impregnadas de sal, contó cómo, en más de una ocasión, los capataces le habían bloqueado la balanza para forzar una pérdida artificial. Una frutera denunció que la inquilina cobraba una tasa de reorganización del puesto cada vez que no estaba de acuerdo con los pedidos. Cada relato era una pieza que encajaba a la perfección en el rompecabezas de abusos que Tomás había estado intentando sacar a la luz. Escuchaba todo en silencio, pero con atención,
sintiendo una mezcla de indignación y una extraña paz. Por primera vez, no cargaba con nada solo. A su lado, Alma mantenía la mirada baja, pero no con la postura de quien se rinde. Era más bien como quien intenta asimilar que tras haber permanecido silenciada durante tanto tiempo, ahora todos oían la verdad sobre lo que había sufrido. Cuando el alcalde pidió que trajeran las cadenas que le habían quitado de las muñecas, Tomás sintió que todo su cuerpo se tensaba. Sabía que para muchos las cadenas eran solo hierro, para él no. Para él, las cadenas siempre venían acompañadas de fantasmas. Aún así, se mantuvo firme cuando colocaron las piezas sobre la mesa central. El frío sonido del metal al golpear la piedra resonó directamente en un lugar de su interior que aún no había sanado. El alcalde examinó el candado barato y la marca en las muñecas de Alma. Marcas tenues, casi desvanecidas, pero suficientes para revelar la humillación. Alma no retiró la mano cuando el alcalde pidió verla. Simplemente extendió el brazo, con la misma silenciosa dignidad que había mostrado todo el día. Tomás lo vio y sintió una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de profunda identificación. Conocía esa resistencia silenciosa, esa forma de sobrevivir sin endurecerse por completo. El alcalde miró a la inquilina de una manera que hacía innecesario cualquier discurso. Era la mirada de alguien que, en ese momento, percibió no solo el fraude económico, sino también la violencia moral que se había practicado dentro de la plaza y que quizás esto había sucedido durante tanto tiempo precisamente porque nadie había tocado la campana antes. El alcalde pidió a todos que se apartaran un poco para poder organizar los documentos sobre la mesa. La multitud obedeció, pero nadie se movió. La sensación era que el mercado se había transformado en una especie de tribunal improvisado, donde cada piedra en el suelo parecía registrar todo lo que sucedía. Tomás permaneció junto a Alma, no por querer protegerla, sino porque su cuerpo simplemente no soportaba la idea de dejarla sola en medio de aquel tumulto. Notó que respiraba más rápido que al principio de la mañana, pero aún intentaba mantener la postura, aferrada al cubo como quien se aferra a un punto de equilibrio cuando todo lo demás se tambalea. Los capataces, ahora visiblemente incómodos, se apoyaban contra una columna, esperando alguna señal del inquilino que ya no aparecía. Parecían más pequeños, casi frágiles, como si la autoridad que ostentaban se hubiera desvanecido ante los ojos de todos. Mientras organizaba las pesas y las páginas arrancadas, el alcalde le pidió a Tomás que explicara con exactitud cómo había detectado el fraude. Fue un momento que lo tomó por sorpresa. No le gustaba hablar de sí mismo, y mucho menos delante de tanta gente. Pero respiró hondo y habló con la mayor sencillez posible, que conocía el peso del metal desde antes de aprender a caminar con firmeza en la cubierta, que podía identificar un objeto falsificado con solo tocarlo, que sentía la diferencia entre el bronce auténtico y el falso en cuanto lo sostenía en sus manos. No lo dijo con orgullo, era simplemente lo que sabía, lo que la vida en el mar le había enseñado antes de que todo se desmoronara. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que nadie lo miraba con recelo. Al contrario, veían en él a alguien que entendía de lo que hablaba, alguien que no estaba allí por interés propio. El alcalde escuchó atentamente, y cuando Tomás terminó, hizo un lento gesto con la cabeza, un gesto de reconocimiento, no de alabanza. Era una de las primeras veces, desde el naufragio, que Tomás sentía que alguien veía verdadera utilidad en lo que llevaba. Alma, de pie a su lado, no dijo nada, pero había una nueva ligereza en su mirada, como si viera no solo a un hombre que había roto sus cadenas, sino a alguien que por fin estaba rompiendo las suyas. El alcalde, tras escuchar a Tomás,
y revisar toda la información, ordenó que llamaran a 2 guardias municipales para mantener el orden en la zona. No era un intento de intimidar a nadie, era para evitar que el inquilino intentara escapar o manipular la situación. Cuando llegaron los guardias, se colocaron junto a la mesa de piedra, atentos, lo que inquietó aún más al inquilino. Tomás observó cómo el hombre jugueteaba repetidamente con los puños de su camisa, como buscando la forma de mantenerse firme. Pero no había firmeza en su postura. Todo el mercado ya había visto lo que debía ver, y aunque Tomás tenía motivos para sentirse satisfecho, no lo estaba. Lo que lo invadió fue algo distinto, una densa mezcla de cansancio y lucidez. No luchaba por venganza, y ver al inquilino acobardado no le produjo alivio. Lo que le produjo fue la certeza de que, si ese momento no se prolongaba hasta el final, todo podría volver a ser como antes, y eso era lo que no podía permitir. Alma, que hasta entonces había permanecido más callada que nadie, finalmente dio un paso al frente cuando el alcalde la llamó por su nombre. Parecía más pequeña de lo que era, quizá por el agotamiento emocional, pero cuando empezó a hablar, su voz era más firme de lo que muchos esperaban. Habló de los gastos extra, de las amenazas veladas, de las noches que ella y su tía dormían con miedo de que les quitaran el puesto sin previo aviso. No exageró nada, no dramatizó, simplemente contó la verdad con la sencillez de quien no tuvo más remedio que vivir con ella, y esa sencillez conmovió a Tomás más que cualquier relato de fraude, porque allí, en sus palabras, quedaba al descubierto toda la violencia moral. El alcalde escuchó atentamente cada frase, y Tomás percibió un respeto en su mirada, un respeto poco común, reservado para quienes, incluso aplastados por las circunstancias, no pierden la compostura. Alma terminó de hablar y retrocedió un poco, sosteniendo el cubo como si fuera lo único sólido que tenía ese día. Tomás sintió una punzada en el pecho al verla así. No era lástima, era reconocimiento. Y, por primera vez, tuvo claro que ya no quería ser alguien que llegaba, ayudaba y se marchaba. Quería quedarse, no por heroísmo, sino porque aquella plaza, aquella gente y, sobre todo, lo que vio en ella, lo habían devuelto a una vida que creía perdida para siempre. El alcalde, ahora más seguro de lo que debía hacer, pidió a todos que se acercaran a la mesa central. Era como si preparara el terreno para algo más importante, algo que no se podía expresar desde lejos. A medida que la multitud se acercaba, Tomás sintió esa vibración silenciosa que surge cuando muchos comparten la misma tensión. Permaneció donde estaba, junto a Alma, observando al alcalde hojear de nuevo el libro de ordenanzas. La ligera brisa primaveral hizo temblar algunas páginas, y a Tomás le vino a la mente la noche del naufragio. Papel mojado, faroles parpadeantes, órdenes confusas. Pero esta vez, la sensación no lo paralizó. Al contrario, respiró hondo y mantuvo la vista fija en lo que tenía delante, el presente, no el pasado. El alcalde levantó entonces la página que contenía el artículo sobre la prohibición de las cadenas y con mano firme declaró que la subasta quedaba anulada. No cabía duda. No era una suspensión temporal, era la anulación. Aquello provocó un murmullo tan fuerte entre la gente que parecía que la tierra vibraba. Tomás miró a Alma y ella simplemente exhaló lentamente, como quien por fin se relaja tras pasar horas sosteniendo su cuerpo para no desplomarse. Pero el alcalde no se detuvo ahí. Ordenó la confiscación de todas las pesas falsificadas y la destitución del inquilino, hasta nuevo aviso, bajo cargos de fraude y extorsión. El inquilino intentó hablar, pero la voz le falló, como si se le hubiera atascado en la garganta. No era la imagen de un hombre poderoso derrotado, era la imagen de alguien que durante tanto tiempo se había creído intocable y ahora descubría que no era superior a la ley misma.
Tomás observaba, no con ira ni satisfacción, sino con una extraña serenidad, como si algo en su interior, por fin, encontrara reposo. Había pasado tantos años huyendo de lugares, de recuerdos, de sí mismo, que ver una injusticia corregida ante sus propios ojos le brindaba una estabilidad que no recordaba. Alma aflojó el agarre del cubo, y Tomás lo notó. Su peso también había disminuido un poco. No el peso económico, no el peso cotidiano, sino el peso emocional que se había ido acumulando sin alivio. Y en ese instante, en medio del ruido, las decisiones, los gritos de aprobación y las expresiones de disgusto, Tomás sintió algo simple y profundo. Estaba exactamente donde debía estar. Cuando el alcalde ordenó que colocaran las cadenas rotas sobre la mesa, la plaza entera quedó sumida en un silencio casi inquietante. Era como si aquel trozo de metal hubiera adquirido otro significado más pesado que el propio hierro. Tomás observó las cadenas allí, intactas solo en su forma, pero ahora desprovistas de toda autoridad. No las tocó. Mantuvo las manos a los costados, como si guardara en su interior algo aún sin nombre. Alma miró las cadenas durante unos segundos, y por primera vez ese día pareció verdaderamente abatida. No por la humillación sufrida, sino por ver, de forma tan concreta, la violencia injustificada que le habían infligido. Tomás se dio cuenta de que aquella mirada lo había afectado profundamente. Era como ver, materializado en la piedra de la plaza, todo aquello que no había podido evitar en el pasado. No eran solo cadenas, eran recuerdos, vestigios de todo lo que no había salvado del mar. Pero al mismo tiempo, ahora había algo diferente. Había logrado evitar que otra persona fuera marcada para cargar con algo que no merecía. El alcalde le pidió entonces a Tomás que mostrara a todos cómo había roto el eslabón. Tomás vaciló. No era orgullo lo que lo detenía, era el temor de parecer que presumía de algo tan serio. Pero el alcalde insistió, diciendo que la gente debía entender que nadie estaba por encima de la ley del mercado, ni siquiera quienes la hacían cumplir. Tomás sacó el cortacadenas de su cinturón. El frío metal contra su mano le produjo un escalofrío instantáneo, pero mantuvo un agarre firme. Introdujo la punta de la herramienta en el último eslabón de las cadenas, exactamente como lo había hecho horas antes, y aplicó la misma presión. El sonido seco del metal al romperse resonó de nuevo en la plaza, más tenue que el primero, pero igualmente simbólico. Alma retrocedió involuntariamente un paso, no por miedo, sino por el impacto emocional del momento. Al ver esto, el alcalde declaró en voz alta que esas cadenas, a partir de ese momento, se conservarían como prueba y también como recordatorio público de que ningún vendedor, ningún florista, ningún trabajador debía ser tratado como un objeto de pago. La multitud reaccionó con un murmullo más grave que un aplauso. Tomás sintió el aire entrar en sus pulmones de una forma distinta, casi ligera. Y, por primera vez en muchos años, el peso que cargaba pareció caber en su pecho sin asfixiarlo. Tras la simbólica ruptura del último eslabón, el alcalde pidió a todos que permanecieran en la plaza, pues aún había que tomar medidas. Tomás notó que la multitud no parecía cansada a pesar del tiempo que llevaban allí. Era como si todos supieran que aquel momento no era ordinario, que debían llegar hasta el final. El alcalde abrió el libro una vez más y anunció que llevaría a cabo una reorganización de emergencia de los puestos, comenzando por los más afectados. Le pidió a Tomás que se quedara cerca, pues necesitaría sus conocimientos para rediseñar la circulación en la plaza, lo que tomó a Tomás completamente por sorpresa. Se quedó inmóvil, casi sin saber cómo reaccionar. Durante mucho tiempo, había creído que sus conocimientos solo eran útiles en el mar, en barcos que ya no existían para él. Y ahora alguien le pedía precisamente eso,
lo que aún le servía tras el naufragio. La plaza seguía bulliciosa, pero Tomás sintió una extraña calma en su interior. Era como si alguien, por fin, hubiera tirado de una cuerda que había estado floja desde la última vez que pisó el puerto. Mientras el alcalde explicaba los nuevos procedimientos, Alma se acercó un poco más, sin decir nada. Estaba agotada, y se notaba en la forma en que sostenía el cubo, casi arrastrándolo. Aún así, se detuvo a su lado como si ese fuera el lugar más seguro para respirar. Tomás notó la cercanía y sintió una especie de responsabilidad silenciosa que no le molestó. Al contrario, lo tranquilizó. Le preguntó suavemente si estaba bien, y aunque no respondió con palabras, su asentimiento bastó. No era un gesto para pedir protección. Era un gesto que reconocía que él había estado ahí para ella durante todos los momentos difíciles de ese día. El alcalde continuó hablando sobre los pesos oficiales, sobre los registros transparentes, sobre la prohibición de cualquier tipo de coacción o exposición pública. Y cada una de estas normas parecía reconstruir la plaza piedra a piedra, como si estuvieran restaurando no solo el mercado, sino también la dignidad de esas personas. Tomás lo observaba todo sin apartar la vista. Por primera vez, sintió que, además de formar parte de ese lugar, podía ayudar a mantener en pie algo valioso. Y cuando miró a Alma, se dio cuenta de que Alma también lo veía, que ese día, a pesar de todo, les había brindado a ambos un futuro que ninguno de los dos esperaba encontrar. Mientras el mercado comenzaba a reorganizarse, Tomás se dio cuenta de que no podía simplemente alejarse unos pasos y seguir con su día como si nada. Algo en su interior era diferente. No una euforia pasajera, sino una calma firme, similar a la que se siente cuando el mar finalmente se estabiliza tras horas de tormenta. El alcalde le pidió que ayudara a colocar algunos puestos, controlando el flujo de gente e identificando los puntos donde los contrabandistas solían crear corredores clandestinos. Tomás recorría el mercado con una atención que parecía ancestral, casi heredada del mar, observando los detalles, percibiendo lo que podría salir mal antes de que sucediera, anticipando los movimientos. Y por primera vez desde el naufragio no se sintió culpable por usar sus conocimientos. Se sintió útil. Mientras guiaba a un vendedor para que moviera la tabla de quesos un poco más a la izquierda, oyó a alguien comentar que el mercado necesitaba a alguien como él desde hacía mucho tiempo. Tomás fingió no oír, pero el comentario resonó en su interior, llenando un espacio que antes solo había sido silencio. Alma lo siguió a corta distancia, observando todo con la misma atención, pero con un cuidado distinto. Aún sostenía el cubo, ahora con más firmeza que al principio, y recogía los pétalos caídos, como si intentara restablecer un atisbo de orden en medio del caos. Tomás lo notó y se acercó despacio, preguntándole si necesitaba ayuda con el agua. Ella dijo que no, pero le dio las gracias, y ahí quedó todo. Ningún intercambio dramático, ninguna mirada prolongada. Aún así, existía una conexión, no hecha de palabras, sino de lo que habían vivido juntos en las últimas horas. Fue en ese momento cuando el alcalde les pidió a ambos que se acercaran de nuevo a la mesa. Quería dejar constancia oficial de la cancelación de la subasta y de que Alma no debía nada al mercado. Al oír esto, Tomás miró a la joven y lo que vio en sí mismo lo sorprendió. Un orgullo silencioso, esa sensación que surge cuando lo peor ha pasado y algo bueno empieza a tomar forma en su lugar. Alma respiró hondo, asintió al alcalde y, por primera vez en todo el día, dejó caer ligeramente los hombros, como si finalmente se liberara de un peso que no debería haber estado cargando. Cuando el alcalde terminó de registrarlo todo, le entregó a Alma una copia firmada de la decisión.
No era un documento bonito ni elegante. Era una simple hoja de papel, sellada a toda prisa, pero para ella parecía más valiosa que cualquier moneda. Era la primera vez que alguien escribía oficialmente que no debía nada, que no era deudora, que no era objeto de una subasta. Tomás vio cómo sostenía el papel con cuidado, doblándolo lentamente, como quien guarda algo que aún teme perder. Y en ese momento, algo se removió en su interior. No era admiración, era un reconocimiento silencioso de su fortaleza, una fortaleza que no hacía ruido, pero que lo sostenía todo: el puesto, las flores, su dignidad. Se dio cuenta de que, incluso encadenada, incluso expuesta, nunca bajó la cabeza, y que eso había guiado su postura todo el día sin que Tomás se percatara. Él, que tantas veces se había sentido perdido, había encontrado un rumbo en su discreta firmeza. Después de que los guardias se llevaran al inquilino para darle explicaciones formales, la plaza comenzó a recuperar un ritmo algo errático, como si todos necesitaran reaprender a moverse tras horas de quietud. Algunas personas se acercaron a Alma para ofrecerle ayuda, otras la felicitaron por haber resistido, y otras simplemente pasaron a su lado con un tímido saludo, el tipo de gesto de quien reconoce la injusticia, pero no sabe cómo expresar solidaridad. Tomás se quedó cerca, no para protegerla, sino porque ambos se dieron cuenta de que tenía sentido estar cerca durante esa transición del caos a la normalidad. Alma recogió el cubo, ahora con menos agua, y reacomodó las flores, como si ese fuera su primer acto de recuperación. Tomás observó cada movimiento y se dio cuenta de que ese simple acto, ajustar los pétalos, recolocar los tallos, separar lo bueno de lo marchito, decía mucho sobre cómo afrontaba la vida, sin aspavientos, sin prisas, simplemente reorganizando lo poco que le quedaba hasta que volviera a tener sentido. Al ver esto, Tomás comprendió que no era la única que se estaba recuperando. Él también, de una forma que no podía explicar, pero que reconocía en lo más profundo de su ser. Era como si ambos comenzaran a respirar al mismo tiempo tras una inmersión demasiado larga. Cuando la actividad en la plaza comenzó a calmarse, Tomás se dio cuenta de que el día había avanzado mucho más de lo que había imaginado. La luz ya no era la misma que al amanecer. Ahora era más suave, casi dorada, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. Algunos comenzaban a desmontar sus puestos, otros intentaban recuperar las pérdidas del día, y un pequeño grupo discutía animadamente con el alcalde cómo evitar que algo así volviera a suceder. Tomás escuchó parte de la conversación y comprendió que querían organizar algo parecido a un comité de control, con representantes de los propios vendedores para supervisar los pesos, las tarifas y la circulación. No esperaba que lo mencionaran, pero cuando oyó a alguien decir que el marinero debería ayudar con esto, se quedó inmóvil unos segundos. No supo explicar por qué, pero esa sugerencia despertó algo en él. Era como si, después de vagar durante tanto tiempo, alguien le hubiera ofrecido un puerto. No el tipo de puerto que alberga barcos, sino el tipo que alberga personas. Tomás respiró hondo, tratando de procesar lo que sentía, y se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía ganas de irse caminando a la siguiente ciudad. Alma, con el cubo más ligero y las flores reacomodadas, se dirigió a una de las fuentes de la plaza para rellenarlo. Tomás la siguió, manteniendo una pequeña distancia, como quien acompaña sin entrometerse. El agua que goteaba sobre la piedra producía un sonido tranquilo, completamente distinto del tumulto de la mañana. Ella lavó el interior del cubo, dejando que el agua se llevara la suciedad y algunos pétalos marchitos. Tomás la observó en silencio, y solo cuando ella lo miró, ambos comprendieron que no era necesario romper el silencio. Había algo natural en ese intercambio, una especie de entendimiento
que surge cuando dos personas afrontan juntas un día demasiado intenso para ser olvidado. Mientras ella llenaba el cubo, Tomás tocó el borde de la fuente, sintiendo el agua fría salpicarle los dedos. Fue un pequeño choque térmico que lo trajo por completo al presente, desterrando cualquier sombra del naufragio que siempre intentaba regresar. Y allí, en ese breve espacio entre ellos, Tomás comprendió algo simple. Quería seguir existiendo en ese lugar. No necesitaba decidir nada en ese momento, ni decir nada en voz alta, pero sentía con claridad que aquel día había cambiado su rumbo y que todo había comenzado allí, junto a ella, en el tranquilo sonido del agua que corría sobre la piedra. Cuando Alma regresó de la fuente, con los dedos aún mojados, el alcalde le pidió que se acercara a la mesa central por última vez. Quería confirmar oficialmente que podía conservar su puesto en el mismo lugar y que, a partir de ese día, tendría acceso directo a la Junta de Impuestos Pública que se instalaría bajo los soportales. Era algo sencillo, pero para ella significaba seguridad, futuro, estabilidad. Tres cosas que nunca había tenido garantizadas en su vida. Tomás se quedó un poco detrás de ella, observando cómo asimilaba la información. No, sonrió, no celebró, simplemente respiró hondo, como si por fin sintiera sus pulmones funcionar sin dificultad. El alcalde selló el documento final y se lo entregó. El sonido seco del sello, al impactar contra el documento, resonó de una forma que Tomás jamás olvidó. Era casi simbólico, casi una marca que decía «se acabó». Y en ese instante, algo dentro de él también se apagó. No era fácil ponerle nombre, pero era como si una parte de la culpa que cargaba, la parte que lo mantenía atrapado en el naufragio, hubiera sido expulsada, reemplazada por una especie de propósito que no había sentido en años. Después, la plaza comenzó a vaciarse lentamente. El sol ya estaba bajo, dejando el agua del canal iluminada por reflejos dorados. Algunos niños corrían entre los puestos, completamente ajenos a lo sucedido horas antes. Los vendedores charlaban en pequeños grupos, intercambiando impresiones, intentando comprender cómo resonaría ese día en adelante. Tomás observaba todo desde lejos, notando que la plaza parecía distinta. No era exactamente el espacio físico lo que había cambiado, sino la gente. Era la forma en que se miraban, la forma en que caminaban, la forma en que se hablaban. Había una extraña ligereza en el aire, como si hubieran recuperado algo que ni siquiera sabían que habían perdido. Alma se acercó a donde estaba Tomás, sosteniendo el cubo ahora lleno y vivo, con las flores reacomodadas como si nunca hubieran sufrido. Se detuvo a su lado, sin prisa, ambos mirando la plaza con esa sensación silenciosa de quienes saben que han vivido un día imposible de olvidar. Y aún sin mirarse directamente, existía entre ellos una especie de entendimiento tácito, algo que no requería palabras ni explicaciones. Simplemente estar allí. Mientras recogían las mesas de pesaje y el alcalde se despedía de los pocos que quedaban, Tomás notó que la plaza era casi irreconocible, no por los puestos movidos, sino por el ambiente. Era como si el mercado hubiera respirado hondo por primera vez en mucho tiempo. La piedra húmeda, el suave murmullo del agua, el olor a flores mezclado con el de fruta magullada al final del día, todo parecía más nítido, más tranquilo, más real. Alma se agachó para recoger unos pétalos que habían quedado cerca de la mesa central, esos pequeños vestigios del caos que de alguna manera ahora formaban parte de la historia del lugar. Tomás observó el sencillo gesto y sintió que resumía todo lo que ella era. Alguien que cuida lo que queda, lo que la vida intenta derribar, lo que nadie considera importante. Se acercó a ella, ni muy rápido ni muy lento, y le preguntó si necesitaba ayuda para llevar el cubo de vuelta a su puesto. Ella dudó un instante,
quizá por costumbre de hacerlo todo sola, pero luego le entregó el cubo con un gesto pequeño, casi discreto. Tomás sujetó el asa con firmeza, sintiendo el peso exacto del agua y las flores. Un peso ligero, pero lleno de significado. Y los dos caminaron lado a lado, sin promesas, simplemente compartiendo el mismo sendero hasta la esquina de la plaza. Al llegar al puesto, Alma comenzó a reorganizarlo todo para el día siguiente. Tomás se quedó cerca, apoyado en uno de los pilares, indeciso entre irse o quedarse. Nunca se le habían dado bien las despedidas, nunca sabía qué decir cuando el silencio parecía más importante que cualquier palabra. Pero no necesitó pensarlo mucho. Alma terminó de arreglar las flores, se secó las manos en el delantal y lo miró con sencillez, sin expectativas. Y en esa mirada, Tomás reconoció algo de inmediato, una especie de invitación silenciosa, no romántica, no cargada, simplemente humana, una invitación a quedarse. No respondió con frases bonitas ni grandes gestos, simplemente asintió, casi imperceptiblemente, como quien acepta un nuevo rumbo sin necesidad de anunciarlo. El sol casi se había ocultado tras los soportales, dejando el mercado bañado en un tono anaranjado que parecía concluir el día con delicadeza. Tomás respiró hondo, sintiendo el aire fresco entrar sin dolor, y solo tuvo una certeza: aquel día lo había cambiado todo. No porque fuera un héroe, no porque salvara a alguien, sino porque finalmente permitió que comenzara otra historia, esta vez sin huir. Y, mientras la plaza recuperaba el silencio natural de la noche, supo que las huellas de aquel día permanecerían para siempre, no como cicatrices dolorosas, sino como recuerdos imborrables. Al final, lo que sucedió en esa plaza no se trató solo de pesas falsas, abusos o cadenas rotas. Se trató del preciso instante en que dos vidas marcadas por la pérdida encontraron la fuerza para transformar un sistema entero. ¿Y tú? ¿Crees que un solo gesto puede cambiar el rumbo de toda una comunidad? ¿O aún piensas que la valentía es solo cosa de libros? Si este video te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite recordar que la justicia solo existe cuando se ve y se vive. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te puso la piel de gallina? Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras y las luces de la historia.